Primero es que hay que hacer una investigación. Hay que hacer una investigación primero desde el punto de vista de quienes entregan las firmas. Quienes entregan las firmas tienen una firma de responsabilidad además. Y seguramente ellos, para recoger esas firmas, siguieron distintos mecanismos. Un mecanismo puede ser contratar empresas recolectoras de firmas. Creo que todo eso se debe investigar desde el punto de vista del dolo, porque se demuestra en muchas impresiones que yo he podido revisar que existe la intencionalidad de falsificar la firma. No existe solamente el hecho de utilizar un nombre y hacer un garabato. Existe una intencionalidad y eso se llama dolo. Por el otro lado, hay que revisar las actuaciones del Consejo Electoral y de sus miembros en particular, de aquellos operadores que revisan las firmas, porque por lo menos existe negligencia y eso se llama culpa. Entonces hay toda una tipificación. Cuando se afirma que País es el movimiento que más firmas tiene de esta naturaleza, en mi criterio se miente. Se miente. País fue el primer movimiento que presenta no 150.000 firmas, sino 1 millón de firmas. ¿Qué le pasa a los otros movimientos que vienen después? Lo que le sucede a los otros movimientos es que ya no tienen dónde encontrar firmas y es posible que ahí se preste el caldo de cultivo para este tipo de irregularidades. Frente a este panorama, organizaciones y partidos políticos que se sentirían afectados con este tema advierten que justo este escándalo estalla a vísperas del registro de estas organizaciones en el Consejo Nacional Electoral. ¿Con qué propósito? Tal vez con el propósito de que Alianza País no tenga contrincantes en el futuro proceso electoral. No, yo creo que han encontrado en este problema un argumento adicional para justificar posiblemente el hecho de que no tienen la firma suficiente. Que no se olvide el país que en los últimos meses, conforme han llegado con las grandes carpetas, estos movimientos nuevos sobre todo, con las grandes carpetas de firmas, se evidencia que la mitad, el 40%, el 50% son firmas repetidas. Se les acabó el tiempo. Pero además hay otros movimientos, que es lo que se evidencia hoy, donde también País denuncia, donde se evidencia algo que antes no se daba. ¿Por qué? Porque ahora creo que los procesos son más transparentes. Ahora se evidencia que falsifican firmas y ahí lo que estamos es frente a un delito. Que eso signifique que País quiera adelantar o atrasar las elecciones es un despropósito. El Consejo Nacional Electoral ya lo ha anunciado y yo particularmente estoy totalmente de acuerdo con ese anuncio. Se harán las investigaciones, pero el proceso electoral se mantiene intacto en cuanto a las fechas que están previstas para la contienda electoral. Doctor, pero este escándalo genera reacciones de todos los lados, hasta desde la propia Asamblea, con movimientos, partidos políticos, involucrados todos. ¿Por qué se presenta este escenario a pocos meses de entrar un proceso electoral? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay inseguridad desde el punto de vista de Alianza País o realmente buscan darle otro esquema a los partidos y movimientos integrantes de este proceso electoral? No, lo que hay es un delito. Es evidente que se ha cometido un delito. ¿De quién? Acabo de anunciarlo. ¿De todos entonces? Posiblemente no de todos, porque yo por ejemplo fui y en su momento me afilié y traigo mi credencial a mi movimiento. Yo no he cometido un delito, pero entonces no puede decir que es de todos. Okay. Ahora, si resulta que las personas que registran los movimientos, que registran los partidos, las firman al lado de firmas falsas, tendrán que responder de acuerdo a lo que la ley dice. Si resulta que en el Consejo Electoral quienes tienen que verificar no han verificado con la acuciosidad suficiente, capaz no hay dolo, pero culpa hay. Si resulta que yo presento una firma y esa firma que presento, por ejemplo, del Partido Socialista, resulta que la firma de al lado es de alguien que es de País, como Fernando Cordero, que es un caso que yo he revisado, y la firma de él ha sido casi reproducida exactamente, significa que ha habido una intención dolosa de hacerlo. Yo no digo el Partido Socialista, yo a veces pienso, se me ocurre pensar, porque así uno piensa mal y dicen acertarás, que hay unas empresas por ahí que a determinados movimientos les han hecho el servicio de recolección. En el caso de País no es así. ¿Y por qué lo digo? Porque todo el Ecuador conoce el desplazamiento que hizo Movimiento País a lo largo y ancho de todo el territorio nacional para la recolección de firmas, y lo hizo de una manera bastante organizada. Entonces creo que ahí hay una diferencia. No es País el más perjudicado, pero definitivamente hay que revisar el tema porque el proceso tiene en este momento un incidente que no lo va a retrasar, pero definitivamente que tiene que ser investigado. Bueno, dentro del proceso ya comienzan entonces a mirarse este proceso electoral justamente a lo que se avecina
un poco riguroso, un poco temeroso, un poco con dudas que queda la ciudadanía de los actores y a los movimientos políticos que van a participar con este, se puede llamar escándalo, este proceso de las firmas. Yo, por supuesto que es un escándalo primero, pero lo que la ciudadanía ve, porque es como yo lo veo, porque hay miembros de mi familia que aparecen en unos movimientos perdidos por ahí, que no los quiero ni mencionar, pero lo que tiene la ciudadanía es indignación, indignación porque se utiliza su nombre, no porque el proceso se está perjudicando, no porque anuncia que se quiere anticipar las elecciones, no porque anuncian movimientos nuevos que son verdaderos retadores de la contienda electoral y empiezan a utilizar unos términos que yo primera vez que los escucho es que están en la jugada, que no están en la jugada, como que esto fuera un juego. Esto no es un juego, esto es un tema muy serio. No, lo que tiene la ciudadanía es indignación por el hecho de que se utilice su nombre. Yo, por ejemplo, no he aparecido, por suerte, en ninguno de estos movimientos que no sea mi movimiento país. Pero si no fuera así, obviamente voy a la Fiscalía a presentar mi denuncia con indignación. ¿Que hay temor? No, no hay temor. No hay temor, hay decisión. Se sabe que se manipulan determinados procesos. Este no lo vamos a dejar manipular. En este vamos a exigir también nosotros una investigación, pero los procesos electorales se mantienen exactos. Así lo ha dicho el Consejo Electoral en cuanto a los tiempos, y eso debe tranquilizar a la ciudadanía finalmente para que se precautele su derecho legítimo a votar cuando corresponda. Hablando de elecciones, conocemos que Alianza País realizó el pasado fin de semana convenciones provinciales, en donde no solamente se determinarán los posibles nombres o candidaturas que representen en este proceso, sino que también fue un termómetro para medir la lealtad y el compromiso político de su militancia. ¿Cómo está justamente este factor, la lealtad y el compromiso político al interior de Alianza País? ¿Cuáles son los resultados? Bueno, si fuera termómetro diría la temperatura está muy alta y no hay una calentura política importante en todas las provincias. En cuanto a que las convenciones que se realizaron, por ejemplo, en Manabí y Los Ríos, tenían como objeto señalar candidatos, no es precisa esa información. Tenía como objeto primero elegir los candidatos y posiblemente ya los que serían definitivos para encabezar las directivas provinciales del país. Y por otro lado se dio una opción de registrar los nombres para que queden en una base de datos interna del país de quienes aspirarían, los delegados que han ido a esas convenciones provinciales, quienes aspirarían sean sus representantes provinciales. Pero ahí no hay todavía ningún anuncio de candidatura. Lo que sí se está ya definiendo es quiénes son los miembros, en este caso de esas dos provincias, de las directivas provinciales, y en las próximas semanas se irán dando en todo el país esas convenciones. En el caso de los asambleístas para una posible y futura reelección, se habla de una evaluación al interior de Alianza País, una especie de rendición de cuentas por utilizar estos términos. En todo caso, en el caso específico del doctor Juan Carlos Casinelli, ¿a usted le interesa la reelección? Sí, yo he manifestado al movimiento que pongo mi nombre a consideración para una eventual reelección. Creo que el trabajo político, el trabajo legislativo y el trabajo de fiscalización con responsabilidad que se tiene que hacer en la Asamblea demanda que todos aunamos esfuerzos. Creo que es un espacio donde ya he aprendido un poco la lógica del manejo del tema político, del tema legislativo, y he puesto mi nombre a consideración. Eso no significa que yo voy a ir a la reelección, eso significa que mi nombre está en consideración si requiere el movimiento tomarlo. Si el movimiento no lo desea tomar, porque obviamente hay aspiraciones de otros legítimos ciudadanos o ciudadanas a ocupar eso de ahí, pues yo seré respetuoso. Pero lo que sí creo que es importante es que uno diga, yo quiero o no quiero, no que le den diciendo, como saben decir por aquí, tú irás o no irás. Yo particularmente digo sí, yo aspiro, pero no me aferro absolutamente a nada. Seguiremos trabajando con la misma coherencia durante el año que todavía nos queda, porque justamente ayer cumplimos 3 años dentro de la Asamblea Nacional. Pero al interior de la Asamblea, asimismo, y de Alianza País, hablando de su agrupación política, ¿cuántos deberían permanecer justamente con ese papel, ese desenvolvimiento como asambleístas, y otros que la ciudadanía misma puede calificarlos que tal vez no participaron activamente y solo participaron en el momento de las sesiones, como se diría o dice la mayoría, pues solo colaborando con la votación? Ese es un proceso que pasa efectivamente por dos ópticas. Obviamente la una es la óptica del movimiento en cuanto a la valoración de sus eventuales candidatos, y la otra pues es la visión de la ciudadanía en el momento de votar, porque sabrá por qué vota y por qué no. Yo particularmente parto de un tercer elemento.
deben ir a la Asamblea representando al movimiento país aquellos que creen realmente en este proceso de revolución ciudadana, creen en estos 5 ejes, entienden perfectamente lo que se está construyendo, valoran la importancia del aporte legislativo a la construcción de esa nueva normativa en torno a una nueva constitución. Creo que ahí hay todo un contenido que se tiene que defender, y en ese sentido quienes vayan a la próxima Asamblea Nacional deben continuar el trabajo que vienen desarrollando los actuales asambleístas. Doctor, usted dijo 3 años de la Asamblea. Esos 3 años estamos a pocas semanas para salir justamente a una vacancia legislativa. Hay temas pendientes que están en la Asamblea, justamente la Ley de Comunicación, el Código Penal Integral, la Ley de Aguas, entre otros. Para muchos actores estos temas los están o los van a utilizar o los estarían utilizando como campaña política al proceso que se viene. ¿Cómo actuar al interior de la Asamblea para que estos temas sean beneficiosos para el país y no sean arrastrados populistamente? Es muy difícil en esta instancia el querer decir que hay una total objetividad en el tratamiento de determinadas leyes. Eso sería mentir, pero tampoco es real que se haya calculado llegar a esta instancia para coger y utilizar los argumentos de estas leyes. Yo le digo, todas las que usted ha dicho. El tema de ley de aguas y el tema de ley de tierras, la Corte Constitucional nos mandó inmediatamente una comunicación hace poco más de un año diciendo que el tema tenía que pasar por una consulta prelegislativa. Y para hacer la consulta prelegislativa nosotros decidimos reformar en conjunto la Asamblea Nacional nuestra ley orgánica de la función legislativa para efectivamente llevarla adelante. La reformamos, pusimos los parámetros y tuvimos un veto presidencial, que es una facultad del colegislador, pero que perjudicó en ese momento la consulta. Inmediatamente el CAL ha desarrollado un procedimiento, no podemos legislar antes de hacerlo y tenemos que ir adelante en los plazos. Estamos trabajando en eso. En el tema del Código Integral Penal, ya acabamos pues el primer debate, son más de 800 artículos. No es que no se está tratando, se viene construyendo ese código inmenso, necesario además, en medio obviamente de un debate intenso. ¿Qué pasa ahora? La comisión tiene entre 45 y 60 días para preparar un informe para el segundo debate. No es una coincidencia el hecho del tema electoral, simplemente los tiempos se manejan así dentro de la Asamblea. En el tema de otras leyes, tenemos más de 100 leyes previstas dentro de las comisiones, pero además tenemos más de 60 leyes que ya hemos sacado adelante. Creo que es un tema, y perdón, el tema de la ley de comunicación está pues para votar. ¿Por qué no se vota? Si me preguntan, porque no hay los votos. Okay. ¿Qué sería lo irresponsable? Coger y simplemente lanzarnos a la aventura de ver si se da o no. No, tenemos que coger y buscar las alianzas para sacar esos votos necesarios. El receso legislativo está planificado de entre el 13 hasta el 27 de agosto. Como decía Luis, algunos temas se quedan pendientes, como por ejemplo en materia de ley de aguas y ley de culturas. La intención era llegar incluso a la convocatoria para la consulta prelegislativa, sin embargo se avanzó hasta la aprobación de los temas que serán parte de esta convocatoria y proceso en virtud de la aprobación del CAL. Después de este receso legislativo, estos serán los temas prioritarios para la Asamblea Nacional, así como también la ley de comunicación. Después de este receso legislativo, ¿existirán los votos que se necesitan? ¿Quién sabe si antes del receso legislativo votemos la ley de comunicación? Eso está para votar. El tema de la consulta prelegislativa ya está en proceso, ya hay un reglamento aprobado por el CAL, ya se está mandando a imprimir la información, haciendo los concursos, porque esto es un tema donde además debemos coordinar con el Consejo Nacional Electoral para el tema de la consulta, pero efectivamente creo que muchos de los temas, quedando una semana o un poco más para terminar este periodo antes del receso, pues seguramente esos temas se abordarán después de nuestro regreso los primeros días de septiembre.